Muy buenas noches, tengan todos ustedes. De nuevo, bienvenidos a su taller de historia que nos ofrece el Yucatán Country Club. Saludos a todos los socios, los residentes de Yucatán Country, en un agradecimiento muy especial por estas facilidades que nos da para poder transmitir este programa vía las redes sociales, Instagram, Facebook del Country, y el interés que ha despertado por ustedes estos temas que sobre todo son de la Revolución Mexicana, de la etapa que poco se conoce, porque siempre hemos estudiado la Revolución principalmente en cuanto a la caída de Porfirio Díaz y Madero y poquito Victoriano Huerta, y luego como que nos quedamos como que terminó la Constitución y ahí ya estuvo, ahí paró el ciclo histórico y los demás, pues fueron presidentes, fulano, mexicano, pero ya estuvo. ¿Por qué? Porque la parte sucia, la parte asquerosa de esta historia revolucionaria viene a partir precisamente, lamentablemente, de la Constitución violada, reviolada y contraviolada por los gobernantes y por la misma revolución. Eso es lo más triste del caso. Y qué bueno que han mantenido interés. Saludos a toda la República Mexicana, saludos también a los países que nos ven en Sudamérica, que nos han escrito: Ecuador, Colombia, Perú. Gracias, muchas gracias por escribirnos. A mexicanos de Australia que nos han escrito igual, de España, de Alemania. Me da mucho gusto saludar. Es Canadá, me da mucho gusto saludar también a Canadá, a Montreal, a Toronto, Vancouver. Me da mucho gusto que escriban. Como siempre he dicho, hay mexicanos en todas partes, y lo más interesante es que se ve que les interesa las raíces de su origen, de su patria. Porque aunque estemos lejos, nos une nuestro sentido de patria, nuestro sentido de amor a esta tierra, que estemos como estemos, no nos echamos para atrás. Bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio. Ya vimos la semana pasada la muerte del general Álvaro Obregón, una muerte muy preparada, muy planeada, pero vamos a ver ahora cómo va a salir de este problema el gobierno. Bien, ¿qué ocurre a partir de esa tarde del 17 de julio de 1928? Obviamente las prensas, los periódicos salieron, y la mayoría de ellos señalaba casi directamente que Obregón había sido asesinado por el gobierno. Nadie mencionaba que era un asunto católico o cristero. Todos mencionaban que era un asunto político, que era Plutarco Elías Calles el autor intelectual, o a lo sumo Luis N. Morones. Obviamente el gobierno empieza a escindirse. Los obregonistas protestan y no se van contra los católicos. Eso es lo chistoso de esto. No se va contra los católicos, se van contra Calles. Y aquí quiero hacer una comparación con lo que ocurrió en la época de Nerón, cuando el gran incendio de Roma, en el año 64. ¿Qué ocurrió cuando pasó el incendio de Roma? La gente, en ningún momento, el pueblo romano, nadie, ni la plebe, ni los patricios, ni nadie, señaló a los cristianos como los culpables del incendio de Roma. Señalaron a Nerón, porque sabían cómo era Nerón, sabían que estaba loco. Si había matado a su madre, a su esposa y a todo el mundo, era capaz de quemar Roma y más. Y la gente lo señaló a él, la política lo señaló a él, no a los cristianos. Nadie se fijó en ellos. Ahora, ¿qué ocurrió? Que Nerón tuvo la audacia, la inteligencia, la estrategia política de sustituir ese conflicto por otro, como se hace en sociología, como nos explican en sociología. Había que quitarse el de encima la sospecha, y sobre todo el señalamiento con el dedo índice de que tú fuiste culpable, y pasárselo a otros. Y escogió a los cristianos. Claro que no es nada más escoger por escoger, digo, tenía que haber ciertas características para que la gente que le echaba la culpa a Nerón creyera que eran los cristianos. Y en este caso, la característica principal era el incendio. ¿Por qué? Porque los cristianos de la primera etapa, los primitivos, de hecho aún vivía San Pedro, San Pablo y todos ellos, hablaban de que el fuego purificador
vendría para purificar a los humanos. Se hablaba de un fuego purificador. Entonces, utilizando esas palabras de San Pablo e inclusive de San Pedro, de ahí los agarró Nerón. Esto lo van a creer, les echa la culpa a ellos. Y el pueblo, los pueblos que son por lo general ignorantes, lo creen. Pues algo por el estilo hizo Calles. La sospecha era ya durísima contra él. Tan es así que su primer encuentro fue con María Tapia y con Rodolfo Obregón. O sea, la gente no, en ese momento como que se quedó todo en una especie de congelamiento cinematográfico, donde los cristianos pasaban a segundo plano. Era contra Calles la cosa. Contra él era la cosa. Decían, era él. Y había que buscar la manera de girar esto. ¿Y cómo lo van a girar? Bueno, pues lo van a girar muy sencillo. Lo van a girar para echar la culpa a que todo fue un complot católico para eliminar a Obregón. ¿Y cómo? Ya tenían a Toral, que como les dije era, y está comprobado, un chivo expiatorio. Pero era católico y era fanático católico. Era un chivo expiatorio. Y dos, los católicos ya habían dado de qué hablar en noviembre anterior, cuando le tiraron las bombas al automóvil de Obregón, que fallaron, porque no eran guerrilleros, no eran asesinos. Entonces, ya con ese antecedente y con el que tenían capturado, que no era del grupo de Calles, sino que era auténticamente el chivo expiatorio, que quizá él ni siquiera supo que era un chivo expiatorio, era fomentar la conspiración católica de la muerte de Obregón, para calmar los ánimos y desviar la atención y el dedo índice, desviarlo hacia los católicos. ¿Cómo lo van a hacer? En primer lugar, Toral no daba el ancho. Es decir, Toral era un individuo que con solo verlo decía, no, este no puede ser. Toral era un hombre común y corriente, hasta cierto punto de inteligencia un poco menos que la media. Nadie podía creer que él hubiera actuado solo. Había alguien detrás de él, y ese detrás era lo que la Vox Populi decía, era Plutarco Elías Calles o Luis N. Morones. Era ese detrás al que había que cambiarle el nombre. Pero ¿cómo hacerlo? Y en los interrogatorios de Toral, que fueron terribles porque lo torturaron, le pegaron, lo golpearon, todo lo demás, porque Calles permitió que los que lo interrogaran fueran los amigos de Obregón, para que no sospecharan. Obregón estaba furioso porque ya se quedaron obviamente sin hueso. Se había muerto el que les iba a dar el hueso. Toral siempre dijo que actuó solo. Siempre. Que él solo. Pero nadie lo creía. ¿Qué querían los obregonistas? Que boqueara, que dijeran que fue Calles o fue Morones para destapar la cloaca. Pero no lo decía. No lo decía. Tanto fue la cosa que el general Ríos Certuche, que era el nuevo jefe de la policía, obregonista, pero obviamente pagado por Calles, le va a decir, señor, este señor lo van a matar a golpes, y no dice nada. Entonces Calles manda a su propia gente, entre ellos a Luis N. Morones, para que esté pendiente de ver qué puede sacar adelante. Y en una de las cosas, cuando lo golpeaba a Toral, habló de que había estado la última noche, porque pensaban que había estado en contacto con algún callista, que había estado en contacto con la madre Conchita. Y ¡pam! Se le ocurre a Calles. Una monja. Se dio cuenta Toral que había mencionado a alguien que de ahí se iban a agarrar. Era una monja.
la madre Conchita. Y entonces le dice, pues ahora vas a... ¿Qué hablaste con ella? Digo, nada. Tanto torturaron que sabemos que Toral comentó lo siguiente, que la noche anterior estuvo con la madre Conchita en su casa, como siempre estaban todos ahí oyendo misa, rezando el rosario, todo lo demás que hacían las monjas y los sacerdotes escondidos, y cuando se terminó estaba la lluvia muy fuerte. Efectivamente, el 16 de julio llovió muy fuerte en la Ciudad de México, allá por el Chopo, y con rayos. Y cuando Toral salió con un impermeable, se despidió de la madre Conchita, y que en el momento que se despedía cayó un rayo, ¡pah! Y que Toral comentó, ay madre, qué rayo tan terrible. Creo que un rayo así mató al aviador Emilio Carranza. Emilio Carranza era sobrino de Venustiano Carranza, era uno de los primeros aviadores mexicanos, y murió cuando le cayó un rayo su avión. Y que entonces, eso dijo Toral, y que la madre Conchita comentó, ojalá ese rayo le cayera a Obregón, a Calles y al Papa Pérez. Eso fue todo lo que Toral comentó de la madre Conchita. Todo, pero todo y nada. O mejor dicho, nada y todo. Porque esto era el kit para buscar al autor intelectual. Si Toral no daba el ancho para el pueblo, ni para la prensa, ni para los medios de comunicación, ni para nadie, de que él fuera el que hubiera pensado y planeado llegar hasta Obregón y matarlo, y pensaban que eran morones o el propio presidente, la monja sería la Mefistófeles de esto. La monja descarriada, como le van a llamar a la madre Conchita. La monja. Ella sería la autora intelectual. Y si no lo era, era. Y efectivamente, al día siguiente, cuando la madre Conchita ya sabía lo que había pasado, okay, golpean en la puerta de la casa, ella misma se acerca y pregunta quién es, y oye la voz de Toral. Soy yo, madre, ábrame. Ella, cuando sabe que es Toral, que sabía que estaba detenido y era su amigo, pues era su confidente, le abre. Y cuando abre, ve un Toral ensangrentado, que de repente alguien le empuja por atrás, ¡pah! Entra, la madre Conchita se va para atrás y ¡pras! Entra la policía, encabezada por Río Sertuche. Y dice, está usted detenida. ¿Pero por qué yo? ¿Qué he hecho? Ya lo sabrá. Y agarran a la madre Conchita. Y se la llevan. Se la llevan. Calles quería acabar con esto lo más rápido posible porque la guerra cristera proseguía de una manera brutal. Pero esta vez sí le habían pedido a Aaron Sáenz, por ejemplo, que se mostrara, que no cometiera lo mismo. Estaba muy criticado y la gente estaba muy molesta por lo que había pasado menos de un año con el padre Pro y con Luis Segura, que no les hizo juicio. Fue un asesinato vil. Había que juzgar públicamente en un juicio conjurado a José León Toral, que la gente viera todo. Y se va a armar un teatro entre agosto y febrero, agosto del 28 y febrero del 29, para juzgar a León Toral. En un, como se hacía, bueno, ya se volvió a hacer otra vez, aunque ahorita ya no hay jurado, en un juicio por jurado popular, o sea, un juicio verbal. A la madre Conchita y a Toral le van a dar como abogado defensor a un gran jurista mexicano, autor de varios libros de derecho penal, el señor Demetrio Sodi, que va a ser su abogado defensor. Empieza un juicio en donde se volvió esto un teatro. Hay un montonal de fotos, no había audios, pero hay un montonal de fotos del juicio, muchas fotos. La colección de fotos de Gustavo Casasola, hay un capítulo entero de las fotos del juicio de José León Toral. El juicio va a durar meses.
Con Toral no había tanto problema, porque obviamente fue público y notorio que él disparó. Los demás no los vieron o fueron protegidos, pero él estaba claro. El problema era que nadie creía que fuera la madre Conchita, la madre Concepción Acevedo de la Yata, y no le podían probar nada, a pesar que le mostraban unos libretas que le sacaron a ella, que ella negó siempre que eran de ella, pero que según la fiscalía la habían o el Ministerio Público, como se llamaba antes, le habían encontrado en su ex convento de penitencias corporales que hacía. Ella no se daba de latigazos, bueno, ella lo negó siempre. Se ponía, dormía así como en una cama con clavos, tipo el tío Lucas de los Locos Adams. O sea, una cosa así, cosa que ella negó todo el tiempo. Eso me lo están sembrando, no es cierto. Es cierto, dice, yo no estaba de acuerdo con el general Obregón, pero en ningún momento yo tuve que ver con mandarle a Toral para matarlos. Detienen a varios más que iban a la casa de la madre Conchita. Al padre Jiménez también lo van a detener, al que lo acusan de haber bendecido la pistola con la que disparó Toral a Obregón. O sea, se vuelve un teatro para quitar la atención de muchas cosas. Y así llega agosto, llega septiembre. El 1 de septiembre de 1928, Calles daba su último informe presidencial. Y la gente esperaba qué iba a decir. En aquel entonces, los informes se daban de manera valiente porque el presidente acudía al Congreso de la Unión, él en persona, a dar delante de todos los diputados y senadores el informe. Era la única vez que se encontraban el pleno, por así decir, de los tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial, en donde se daba, claro, era el día del presidente, porque nadie se atrevía a llevarla contra el presidente. Ya a partir de 1988, cuando los informes dejaron de ser triunfalistas, poco a poco fue decayendo la situación. Bien, entonces da un informe, y aquí es otra prueba contundente más, en donde si Calles no tuvo nada que ver, al menos se alegró, porque hay una parte del informe donde habla de todos los informes como eran antes, y siguen siendo triunfalistas, más que hoy los mandan, ¿okay? Triunfalistas, esto, se hizo lo otro, se hizo aquello, pero cuando llega al asesinato de Obregón, no lo lamenta, sino que al contrario, y eso ahí queda para la historia, y está en el informe presidencial de 1928. Allá no puede haber invento, está. Calles dice: con la muerte del general Obregón, viéndolo bien, se acaba una era, la era del caudillismo, dice, porque México va a dejar de ser el país de un solo hombre para ser el país de instituciones. México deja de ser prisionero de los caprichos de una persona para navegar por instituciones firmes y fuertes que le iremos dando a nuestro país. O sea, era el baño a Obregón y los obregonistas. Pero la cosa no para ahí. Lo que Calles dice: y a partir de este momento meto la iniciativa para quitar de nuevo la reelección y volver a poner la no reelección. Toma, Dogo. Estaba claro que era Obregón el que quería reelegirse. Y todavía va más allá, dice: y yo no me reelegiré. Se citará una sesión extraordinaria para que se nombre un presidente interino, para que tome posesión
el 1 de diciembre de este año para que este presidente interino convoque a nuevas elecciones. Pero yo nunca y por ningún motivo me reelegiré. O sea, volvía la no reelección como hasta ahorita. Aunque sea prensada por alfileres, pero existe la no reelección presidencial. Estaba clarísimo. Estaba clarísimo. Si Calles no intervino en la muerte de Obregón, cosa que dudo, y dudo muchísimo, se alegró con esto. Y como que ya libre de la presión de Álvaro, ya decía la verdad. Él, o sea, porque en otras palabras lo que estaba diciendo, él era el que quería reelegirse, él era el que me presionó, él era el ambicioso, él era el que violó la Constitución. Y soy yo ahora el que vuelve a poner todo otra vez para que sigamos navegando con lo que empezamos, con la no reelección. Y un ejemplo voy a ser yo, que no me voy a reelegir. O sea, aquí enterraba totalmente a Obregón. Por eso es que la familia de Obregón jamás pudo volver a ver a la familia de Calles. A pesar de que se llevaban mucho, eran grandes amigos. Pero, como dijo don Benito Juárez, en política no hay amigos, hay intereses. Y efectivamente, aquí lo vemos. Aquí lo vemos. Entre esto y el juicio toral, el público, el respetable pueblo mexicano, estaba distraído con las noticias del juicio y con que Calles ahora se volvía el ídolo. Ya no más reelección. Pero detrás de todo esto estaba la guerra cristera. Detrás de todo esto estaba la guerra cristera, que no cesaba. Nada más que Calles ya se iba. Y si no se iba a quedar, entonces, ¿quién se quedaría? Después del informe, y luego voy a retomar el juicio a Toral, porque el juicio terminó hasta el 29, seguimos en el 28. Después del informe, hay una reunión de Calles con el ejército mexicano para ratificar su lealtad. Y sobre todo, porque ahora venía el interinato. Hasta este momento, los sonorenses que habían detentado el poder o que habían competido por el poder eran generales. Adolfo de la Huerta, que se lo tronaron, o sea, no tronaron, no, simplemente lo eliminaron, vivía desterrado en Estados Unidos. Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y Serrano, que a ese sí se lo tronaron físicamente. ¿Y cuál era la idea de Calles? Nombrar un interinato, pero que no intervengan los militares. Y para esto va a reunirse con los generales. Había varios generales que, aprovechando la coyuntura, querían la presidencia, especialmente dos: el general Saturnino Cedillo y el general Gonzalo Escobar, que eran los que principalmente querían la presidencia, porque en este momento Morones estaba señalado como el autor intelectual junto con Calles, y obviamente Morones quedaba fuera de la cuestión presidencial. Y se va a reunir con ellos. Inclusive el general Escobar y el general Cedillo van a decir, cuando sepan que Calles lo que pretende es imponer como interino a un civil, o sea, a un abogado, que era el gobernador de Tamaulipas en ese momento, el licenciado Emilio Portes Gil, no les gustó la idea. Y no les gustó la idea porque es un civil. México está ardiendo, no lo va a hacer, además está muy joven. Pero Calles quería darle un matiz diferente a todo esto y quería controlar, aún siendo, todavía era presidente,
como presidente a las Fuerzas Armadas. Al final de cuentas, Gonzalo Escobar, Saturnino Cedillo van a ceder porque la mayoría de los gobernadores de la República Mexicana eran callistas y mostraron su adhesión a Calles de la decisión que tomara para proponer un candidato ante el Congreso de la Unión para que el Congreso de la Unión decidiera al interino. Sin mucho ánimo, aceptan proponer esto. Bueno, que sea Portes Gil. Y aquí viene la no candidatura, porque tengan en cuenta que en México a partir de 1917 no existe la vicepresidencia. No hay. No hay como en Estados Unidos o como en otros países, donde el vicepresidente es el que sustituye al presidente en caso de falta. En el caso de México no es eso. En el caso de México hay un presidente interino. El interinato lo nombra, cuando falta el presidente, lo nombra el Congreso de la Unión. Y puede ser cualquiera. Muchos piensan, no, es el secretario general de Gobernación. No es el secretario. Puede ser el que el Congreso, en teoría, decida quién va a ser el presidente interino. Y el presidente interino tiene dos funciones, por así decir. En la antigua Constitución hablaban de presidente provisional, sustituto, interino, pero para que sea más claro, ¿okay? Tiene dos funciones. Si el presidente constitucional falta en la primera mitad de su presidencia, en esa primera mitad, el presidente interino sube únicamente para convocar a nuevas elecciones y se elija a un nuevo presidente que sea constitucional. En esa época eran 4 años, por lo tanto tenía que faltar el presidente los primeros 2. Obregón, el presidente electo, faltaba en los primeros 2. Estaba en ese caso. Por lo tanto, el presidente interino, que en este caso va a ser Emilio Portes Gil, solamente iba a llegar para convocar a nuevas elecciones. Nada más. Pero si el presidente constitucional falta en la segunda mitad de su periodo, entonces el presidente interino ya no convoca elecciones, sino termina su periodo. Así de simple. Lo termina. Ya no va a convocar. Ejemplo, si ahorita en el caso de México faltara el presidente de la República, ya hizo más de la mitad del periodo, por lo tanto el presidente interino ya no convocaría elecciones, sino terminaría el periodo. Pero en aquella época, en la época de que estoy contando yo, de Obregón eran 2 años, los primeros 2 convocar elecciones, los segundos 2 terminar. Hoy son 3. Por lo tanto, Portes Gil, su única misión era convocar elecciones. ¿Y cuánto tiempo le daba la ley al interino convocar elecciones con todo y campaña electoral y con todo? 2 años, precisamente. O sea, no podía estar más de 2 años. O sea, que él iba a tomar posesión como interino el 1 de diciembre de 1928, el día que Obregón iba a tomar posesión. Pero como Obregón lo mataron y ya era presidente electo, sube como su interino. Era interino de Obregón, no de Calles, porque Calles ya había terminado. O sea, va a terminar el 30 de noviembre. Entonces era interino de Obregón. Tenía 2 años para convocar a elecciones. Y lo máximo que podía tomar posesión el nuevo presidente era el 1 de diciembre, el presidente ya constitucional de 1930. Porque estamos en cuenta que eso tiene 2 años, del 28 al 30. ¿Ok? Con la molestia, no precisamente un disgusto de los militares, no estar muy de acuerdo porque la guerra cristera estaba muy fuerte aún.
y toma posesión el 1 de diciembre de 1928 Emilio Portes Gil. Calles le entrega la banda presidencial y Portes Gil empieza un interinato que él sabía que iba a ser muy corto. Los militares al principio van a estar medio así como sesgados de él, porque estaban acostumbrados a que hubiera alguien que hubiera peleado en la revolución. Y hay que tomar en cuenta esto. Había peleado Calles, Obregón, De la Huerta, Carranza. Portes Gil no. Porque era abogado y había visto pasar la revolución. Siempre apoyando la revolución, sí, pero no en el campo de batalla. Mientras que había gente como Gonzalo Escobar, como Saturnino Cedillo, como el mismo jovencito amigo de Calles que era Lázaro Cárdenas, que habían peleado en la revolución. El noto, pero se disciplinaron. Por órdenes de Calles se van a disciplinar para que el Congreso, sin ningún temor, lo nombre presidente interino. Y para noviembre de 1928, Calles propone, antes de que salga, porque el presidente era él, que sea Emilio Portes Gil, y el Congreso de la Unión, decide que el presidente interino sea el licenciado tamaulipeco Emilio Portes Gil, que sea el presidente. Se rompía, no había vuelto a ver un abogado desde la época de Francisco León de la Barra, que también había sido interino de Porfirio Díaz. Y que pasó lo mismo, solamente estaba para convocar elecciones otra vez. Aquí había que convocar elecciones, nada más que aquí obviamente había que poner un nuevo candidato, porque ya Obregón estaba muerto. En el caso de Porfirio Díaz, pues no, se puso al mismo que era Madero. Pero aquí sí, aquí había que poner a un nuevo candidato. Esto Calles quería pasárselas tranquilas para calmar las cosas, calmar las aguas. Aún estaba el juicio toral. Los obregonistas aún no estaban muy convencidos de que la madre Conchita fuera la autora intelectual. No le encontraban pruebas. Había mucha defensa, sobre todo por parte de la prensa capitalina. Se defendía mucho la inocencia de la madre Conchita, lo que le estaban haciendo, sobre todo involucrándola en algo que nada tenía que ver, porque en verdad nunca le pudieron probar nada. Nunca le pudieron probar nada. Y quería que se calmaran las cosas. Que se calmaran así, de una manera muy tranquila. Y entonces, el 1 de diciembre de 1928, Plutarco Elías Calles le entrega la banda presidencial al gordito joven Emilio Portes Gil, presidente interino. Estamos hablando de 1929. Desde 1911 había habido una ola de interinatos en México, y todavía faltan, todavía importantes. En el 11 estuvo como interino Francisco León de la Barra. En el 13, Pedro Lascuriam. En el 14, Francisco Carvajal. En el 20, Adolfo de la Huerta. Y ahora venía en el 29 Emilio Portes Gil. Y todavía falta un interino más. Es interesante además comparar esos momentos revolucionarios que entre el 11 y el 32, o sea, en 20 años, hubo 6 o 7 interinatos. Mientras que a partir de 1934 hasta la fecha, casi 100 años ya, casi 90, no ha habido un solo interinato. Todos los presidentes, a partir de Lázaro Cárdenas, han terminado su sexenio. No ha habido necesidad de un interinato. El último fue el de Abelardo Rodríguez, hace 90 años. Mientras que en el siglo XIX, por ejemplo, y la segunda década y la tercera del siglo XX, hubo muchos interinatos. Bueno, al interinato de Emilio Portes Gil, o con el interinato de Emilio Portes Gil, termina una etapa del caudillismo
Y empieza la última gran etapa de esta revolución y contrarrevolución desfigurada, amañada y traicionada, que se le va a llamar el maximato. O como también le dijo José Vasconcelos en su obra Breve Historia de México, la era de los peleles. Pelele, como ustedes saben, para los que no entiendan esta palabra, es una palabra muy mexicana, es aquel que se deja manejar, es aquel que no tiene voluntad, es aquel que es como un títere que es manejado. Vasconcelos se refirió a una era que abarca casi 10 años y que la inaugura, según Vasconcelos, Emilio Portes Gil, en donde el último gran sobreviviente, jefe de la revolución y el único gran sobreviviente de la reunión de Coahuila que había hecho don Venustiano en 1914, era Plutarco Elías Calles, y que los militares, a instancia del general Escobar, le van a dar un título de jefe máximo de la revolución. Ya no era presidente, ya no le iban a decir señor presidente, pero ahora le dirían jefe máximo de la revolución. Y este jefe máximo no solo se lo va a creer él, sino se lo van a creer todos. Y al grado tal que como jefe máximo se va a sentir por encima del presidente. Y a esta etapa nefasta en la historia de México, que viene siendo la última del periodo revolucionario como tal, porque luego va a venir el periodo institucionalizado, se le llamó el maximato. Pero esto lo veremos la próxima semana. Pues muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima semana aquí en Instagram, Facebook del Yucatán Country Club. Muy buenas noches.